Bien, hermanos, vamos a seguir en esta serie de estudios expositivos a través de la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Como dije cuando comenzamos estos estudios, recién que me bautizaron en la iglesia bautista, aquí en Bogotá, en la iglesia bautista central, un anciano me dijo: mire, ¿usted quiere conocer a Jesucristo? Lea la epístola a los Hebreos. Leyendo la epístola a los Hebreos, usted va a tener un entendimiento muy maravilloso de verdaderamente quién es el Señor, por qué creemos en Él, por qué lo buscamos a Él. Y en eso estamos, llevando esta serie de estudios expositivos, ¿no? De versículo en versículo. Eso es muy edificante, ese tipo de sermones. Hay sermones que son temáticos y que son muy buenos también. Cuando los predicadores cogemos, por ejemplo, vamos a hablar del amor, vamos a hablar del orgullo, vamos a hablar de la mentira, vamos a hablar de otros temas. Pero cuando cogemos la Biblia así, de manera secuencial, progresiva, deteniéndonos y tratando de hallar el sentido que está escrito, pues es mucho más edificante, y es lo que estamos haciendo. Por esa razón hoy hemos llegado al versículo 23 del capítulo 9, y quisiera que abriéramos nuestras Biblias allí, ¿no? Y la tengamos lista. Hebreos capítulo 9, versículo 23. ¿Se oye bien atrás? Porque es que a veces... Bueno, muy bien. Ahora, hay una palabra muy importante que nosotros estudiamos en teología y que se conoce como la revelación. La revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es el acto mediante el cual Dios se da a conocer. Después de que Adán pecó, dice la Escritura que Dios empezó a revelarse al hombre nuevamente. Empezó a darse a conocer para que el hombre pudiera entenderlo y pudiera relacionarse con Dios otra vez. Y a través de toda la historia, entonces, Dios se ha venido revelando, se ha venido dando a conocer. A eso se le conoce también como la revelación progresiva. ¿Por qué se le dice que la revelación es progresiva? Porque en el Antiguo Testamento muchos de los grandes personajes que nosotros encontramos allí, Dios se les reveló, Dios se dio a conocer a ellos de una manera, pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios fue ampliando esa revelación. De hecho, nosotros hoy tenemos más revelación que Abraham y que los del Antiguo Testamento, porque ellos nacieron antes de Cristo. Nosotros hemos nacido después de Cristo. Ya sabemos quién es el Señor y hemos conocido la revelación especial, la revelación plena de Dios hoy, lo cual no pasó en el Antiguo Testamento. Ahora, todo el Antiguo Testamento, lo que hizo Dios fue tratar con la humanidad. Para eso escogió un pueblo para él que se llama Israel. No es el Israel de ahora, sino el Israel del Antiguo Testamento. Y Dios quiso darse a conocer, y por eso llamó a Abraham, y por eso llamó a varios líderes que nosotros hemos aprendido. Y empezó a relacionarse con ellos y a bendecirlos, a darles sus leyes, sus mandamientos. Y todo ese trabajo que hizo Dios en el Antiguo Testamento era una forma de educar al pueblo. Los 10 mandamientos fueron una manera de enseñarle a obedecer la ley de Dios para que les fuera bien y pudieran vivir en convivencia, todo eso, ¿no? Sin embargo,
Todo eso que se hizo en el Antiguo Testamento para poder recibir el perdón de los pecados, como los sacrificios de animales, todo eso fue algo incompleto, todavía faltaban mejores cosas. Cuando ya la humanidad estuvo lista, dice la Biblia que entonces Dios envió a su Hijo a este mundo. Dios resolvió encarnarse como un hombre, como una persona, y venir a mostrarnos realmente quién es Dios, cómo es Él y qué hay más allá de la muerte. Eso fue. Entonces, en Cristo nosotros hemos conocido mejor cuál es la voluntad de Dios, por eso estamos en un Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento eran sacrificios incompletos, de manera que el Hijo de Dios se hace hombre y entrega su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él ha quitado nuestro pecado. Ahí vamos. Y podemos entonces mirar aquí en el versículo 23 lo que sigue. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Todo lo que Dios enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era solamente como el anticipo, como una figura de lo verdadero. Y por eso Jesucristo viene y ofrece el verdadero sacrificio por nosotros, y ya no es necesario nada de lo que se hizo en el Antiguo Testamento, porque estamos en el Nuevo. ¿Y cuál es el asunto? Jesucristo ahora ha entrado no a un santuario terrenal, sino al verdadero santuario celestial. 24, leámoslo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, donde entraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es algo maravilloso, ¿no? El propio Hijo de Dios viene, se hace hombre, se ofrece en sacrificio perfecto, resucita entre los muertos y no entra a un lugar santísimo terrenal, sino al cielo mismo, para interceder por nosotros los creyentes, los que le amamos y creemos en Él. Bien, entonces, eso ha facilitado todas las cosas, ¿no? Y por eso decimos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos y que el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre de un animal y derramarla allí, todo eso que hemos visto, ¿no? Jesucristo no entró a un santuario terrenal, sino al propio cielo. Segundo, el sacrificio de Cristo es único, es irrepetible y es eterno. Y fue un solo sacrificio el que hizo Jesús, no como en la antigüedad, que todos los días estaban haciendo sacrificios sangrientos de animales para perdonar los pecados, y todos los años el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio especial por los pecados de todo el pueblo. No, el sacrificio de Cristo es irrepetible, fue de una vez para siempre. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Dice aquí la Biblia lo siguiente en el versículo 26 ahora, que Jesucristo entró al cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios, para representarnos allá, sino que el 25 dice algo más,
no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque ese era el asunto. Ahora, el pecado ha sido el mayor obstáculo entre Dios y el hombre. Ha sido el gran problema. El pecado nos lleva a la condenación, no nos deja ser felices, nos hace desgraciados. Y el Hijo de Dios ha venido a eso, ¿no? A quitar la maldición del pecado, porque Él pagó con su propia vida las deudas que nosotros tenemos ante Dios. De manera que hoy en día el Señor nos da la fe para creer en el Señor, nos da también el Espíritu Santo para que nosotros podamos todos los días luchar contra la tentación y vencer. Y cada vez que somos tentados podemos acudir al Señor para que nos dé la fuerza necesaria para no pecar. No queremos pecar. Eso no trae nada bueno. Nos quita la paz, la felicidad, todo eso. En el Antiguo Testamento no teníamos nada de eso. Es ahora en Cristo que nosotros tenemos esas bendiciones tan grandes, porque Él hizo un solo sacrificio por nosotros y se sentó a la diestra del Padre para interceder y ser nuestro representante allí. Es lo que dice la Escritura. Y algo más, el sacrificio de Cristo nos libra del juicio eterno. Versículo 27. Vamos a leer el 26 y el 27, que es lo mismo que acabamos de decir. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en el tiempo del Nuevo Testamento, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso hizo el Señor por nosotros. Y luego el 27, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es lo primero que está diciendo ese versículo. Y después de esto el juicio. ¿Qué ha establecido Dios? Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego vamos a enfrentar el juicio de Dios. Así está en la Biblia. Nosotros aquí no creemos en la reencarnación, ¿no? Que uno muere y se reencarna en otro y se reencarna en otro y hasta que al fin se purifica, no. La palabra de Dios, que es la revelación de Dios, nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro perfecto sacrificio, entregó su vida una sola vez. ¿Y qué esperamos ahora? La muerte y el juicio de Dios, dice aquí la palabra. Ahora, ¿por qué la muerte? Bueno, desde que Adán pecó y el pecado entró en el mundo, ese es uno de los castigos que todos sufrimos. Y esa es una verdad que le duele y arde en muchas personas. ¿Cuál? Que el castigo por el pecado es la muerte, dice la Escritura. Algo que no gusta. Que cuando nosotros tengamos que morir, tenemos que presentarnos delante de Dios para responder ante Él en juicio. Por eso dice aquí el versículo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego viene el juicio. Nadie se puede librar del juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no ama la impunidad, la odia. Dios es juez justo.
Entonces, por eso en Romanos 2, 5, 8, ¿qué dice? No pierda de vista Hebreos y vamos a mirar este versículo atrás en la carta a los Romanos. Romanos 2, versículo 5. Allí hay algo muy importante que está diciendo aquí la palabra, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dios le habla a la humanidad y a todos nosotros, ¿no? Y dice aquí que tenemos un corazón duro, que no se arrepiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está claro, ¿no? Bueno, entonces tenemos que morir. Claro que sí. Nadie se libra de ahí. Y tenemos que presentarnos delante de Dios a rendir cuentas en juicio. ¿Cuál es nuestra ventaja entonces? A los que somos creyentes. La ventaja es que ya no seremos condenados, porque Cristo, nuestro Señor, pagó la deuda que teníamos ante Dios. Es lo que hemos estado examinando. Ahora, alguna vez yo hablaba con un comunista. Yo tengo familia comunista, marxista. De hecho, cuando tenía como 17 años me quisieron reclutar para el Partido Comunista. Yo no sé, el Señor no permitió el tema. Pero hablaba con un comunista y le preguntaba yo, bueno, ¿y después de la muerte qué sigue? ¿Qué sigue después de la muerte? Y este comunista me dijo, nada, no sigue nada. Usted muere como cualquier animal. ¿Por qué razón? Porque para los ateos, los marxistas, los comunistas, no existe el alma. Son materialistas. No existe el alma. Entonces, no creen a la palabra de Dios porque tampoco creen que Dios existe. ¿No? Eso es la verdad. Pero eso no importa, el veredicto de Dios está ahí. Y nadie podrá escapar del juicio de Dios. Nadie. Así no crea en Dios. A Dios no le preocupa eso. Debe preocuparnos a nosotros, que tenemos que enfrentarlo a Él. De manera que sigue aquí la Biblia diciendo algo muy importante. Dice, Cristo cargó con nuestros pecados. Versículo 28 de Hebreos, donde estamos. Versículo 28. Dice lo siguiente. Ya el 27 ha dicho, Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos. Entonces Jesucristo cargó con los pecados ¿de quiénes? De muchos. No dice de todos, sino de muchos. ¿Y cuáles son esos muchos? Pues son todos los que han creído y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Aquellos por quienes Cristo murió, ellos ya no están bajo la condenación del pecado y pueden enfrentar ese juicio de Dios con paz y con tranquilidad. Y luego ese versículo dice otra cosa impresionante, ¿no? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
Esos muchos son los creyentes que han habido sobre la tierra y que habrán. La iglesia. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí está diciendo entonces que el Señor vendrá otra vez. Es lo que dice la Escritura. Esta vez no viene a salvar a nadie porque ya hizo un solo sacrificio para siempre. Pero viene es para poner fin al estado de cosas y para el veredicto final y para las recompensas eternas, dice la Escritura. ¿Y todo eso qué quiere decir? Cuando la Biblia me dice a mí que Jesucristo viene otra vez, yo lo creo. ¿Por qué? Porque es que Él resucitó entre los muertos. Yo no estoy creyendo en un muerto, estoy creyendo en un vivo. El Hijo de Dios que se levantó entre los muertos, entró al cielo mismo, a la presencia de Dios, y me prepara el camino. Creo en ese Dios, ¿no? Que vendrá otra vez y que vendrá a juzgar a este mundo impío y pecador. Ahora, los ateos, los incrédulos, se burlan de esto. Se burlan. No, pobres esos cristianos, creyendo por allá en cosas que no existen. El hecho es que ellos no podrán escaparse de ese juicio tampoco. Crean o no crean. Y esa es la triste incredulidad, ¿no? Que la gente no cree que Jesucristo resucitó entre los muertos, que ascendió a los cielos, que vendrá otra vez a juzgarnos definitivamente. Y yo he hablado con personas incrédulas que me dicen, uy, usted se va a quedar esperándolo, porque ellos no creen en la resurrección de Jesús, ¿no? Por eso morirán en sus pecados, porque el Señor viene a salvar a los que le esperan. Dice aquí el versículo. Nosotros creemos que Cristo viene. Y como decía yo, los ateos, los marxistas, los comunistas, no creen. Y eso no es nuevo. Ya en el siglo I, cuando se estaba estableciendo la iglesia, ya había gente pensando así. Vamos a 2 de Pedro 3:3, sin perder de vista a Hebreos, porque ya regresamos. Pero 2 de Pedro 3:3, ¿qué dice? 2 de Pedro 3:3. Recordemos que él anduvo con el Señor, ¿no? 3 años el apóstol Pedro. Lo vio resucitado, lo tocó, habló con él. Y mire lo que dice el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo ahora. Estamos en los postreros días, o los últimos días. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, según sus pecados, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces hay gente que se burla y dice, pero ¿de qué están hablando? ¿Cuál Cristo y cuál Cristo que viene? ¿Cómo así? Lo que vemos es el mundo que está igual, desde hace 2000 años está igual y ahí está, el mundo sigue igual. La gente es la que se sigue muriendo, pero ¿qué es esa enseñanza que ustedes los cristianos tienen? Es lo que dicen los burladores. Hay personas que ridiculizan abiertamente la verdad de Dios. No creen en sus promesas. Al contrario, siembran su incredulidad por todas partes.
Entonces se burlan de estas cosas conforme a sus propios pecados. Y la Biblia nos enseña, como ya lo leímos aquí, que al comienzo de la iglesia ya estaban esas personas que se burlan, diciendo, no, eso que dicen los cristianos es mentiras. Eso de que Cristo viene, nada, eso, ¿quién va a creer eso? ¿Verdad? Y siguen tranquilos en sus propios pecados. En su corazón no creen que Dios les va a llamar a cuentas y que tienen que rendir cuentas al Señor. Se burlan cuando predicamos que en el último día Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, porque niegan la venida de Cristo y quieren vivir como ellos les gusta. Tuercen la palabra de Dios y, como decía alguien, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así es. Ahora, esos burladores de los cuales habla aquí, esos burladores dicen, eso que ustedes predican es puro cuento. Eso es puro cuento. Porque ¿qué evidencias científicas hay de eso? ¿No? Es lo primero que dicen los materialistas, ¿no? Andan diciendo que Cristo resucitó de los muertos y habráse visto semejante ridiculez. Pues una persona muere y a los 3 días pues empieza a descomponer y se acaba. Pero Jesucristo resucitó entre los muertos. Ahí está el asunto, ¿no? ¿Y qué evidencias científicas hay? Bueno, en la antigüedad dice la Biblia que hubo un diluvio que destruyó la mayor parte de la humanidad. Lo dice la Biblia. ¿Dónde está? En Génesis 6:5. Miremoslo y ya regresamos. En Génesis 6:5. Génesis 6:5. Dice ahí lo siguiente: ya la humanidad se ha poblado, y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la humanidad llegó a un estado podrido, como dicen, ¿no? Moralmente. La gente buscaba hacer lo malo siempre. Y si nosotros saltamos al versículo 12, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Dicho y hecho, vino un diluvio y acabó con todos. El Señor Jesucristo, muchos siglos después, dijo algo en el Evangelio de Lucas 17:26. Miremos Lucas 17:26. El Señor recordó eso, ¿no? Cuando Él estuvo hablando aquí acerca de la salvación y de su venida. En Lucas capítulo 17, versículo 26, dijo el Señor lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir en los días de Cristo, de su venida. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en esos días? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Todo el mundo hacía lo que le parecía. Hasta el día en que entró Noé en el arca
y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y recordemos que cuando Noé empezó a predicar estas cosas, mire, arrepiéntanse porque viene un diluvio. Dios va a destruir la tierra. Muchos dijeron, este viejito está loco, ¿no? ¿De qué está hablando? Y dice aquí que un día vino el diluvio y se los llevó a todos, cuando menos lo pensaban. Ahora, es muy interesante que otras religiones, en sus escritos antiguos, tienen referencia a una catástrofe, a una tremenda inundación en los tiempos antiguos. Hay un documento que se conoce como el Gilgamesh, que habla de otros pueblos que tenían otras religiones y en sus documentos sagrados dicen que hubo una gran inundación. O sea que no solo la Biblia es la que habla de eso, también lo hablan otros pueblos. Y luego, pensando en eso mismo, el apóstol Pedro dice que habrá un cataclismo de increíbles proporciones. Volvamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, donde estuvimos hace un momento. Ya el apóstol Pedro ha hablado de que alguna gente se burla y dice, eso es cuento, ¿cuál Cristo y cuál fin del mundo? ¿Cuál? Eso no es cierto. Pero resulta que aquí en el versículo 5 vuelvo a leer, de 2 de Pedro 3:5 dice, esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Él reconoce también que el mundo fue inundado. Y el 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, en el que estamos ahora, están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el apóstol, ¿por qué Cristo, por qué esto no ha sido destruido antes? El Señor está dándonos un tiempo para el arrepentimiento a esta humanidad perversa y pecadora. Es lo que dice aquí la palabra, ¿no? ¿Cómo será eso de que este mundo está reservado para el fuego? Ya no será por agua, como el diluvio antiguo, sino por fuego. ¿Cómo será eso? Hay muchas maneras, claro, no sabemos, pero hay cosas terribles. Una lluvia de meteoros gigantes puede quemar el planeta. Hoy existen armas nucleares poderosas que pueden incendiar grandes extensiones de tierra en minutos, ¿verdad? También los ecologistas andan diciendo que este mundo se está calentando y pues que puede el cambio climático acabar con la raza humana, ¿no? Que hay un peligro. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Dios va a intervenir. ¿Sí? Dios va a intervenir. Ahora, el Señor va a venir. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son? Somos nosotros los creyentes, los que hemos creído en Dios y creemos en su palabra. Es lo que dice la Escritura. Ahora, el Señor usó una parábola
para dar una enseñanza grande. Está en Mateo 22:11. Mateo 22:11. Mateo 22:11. Vamos a... voy a leer solamente desde el 11, pero se trata de lo siguiente. Dice aquí la Biblia que un hombre, y así se parece al reino de los cielos, un hombre envió a sus trabajadores a que vinieran a una boda, a una fiesta, la fiesta de la boda. Hizo un gran banquete. Ese es el contexto de la parábola. Invitó mucha gente, dice el Señor. Y a partir del versículo 10 vamos a leerlo. Del 11 dice, y el 10. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Está la fiesta llena de invitados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esa es la parábola que el Señor dio. Ahora, muchos son invitados a esta fiesta. Y esta fiesta es la iglesia inicialmente. Unos no aceptan la invitación, otros asisten pero por un interés que no es bueno. De manera que Dios resuelve echar un vistazo para ver cuáles aceptaron su invitación. Y resulta que había un individuo que no estaba vestido adecuadamente y lo mandó a echar fuera con sus trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el vestido correcto entonces para haber estado en esa fiesta? Para estar en esa fiesta espiritual se necesitaba estar vestido con la justicia de Cristo. De hecho, la Biblia dice que en el último día habrá unas bodas, una fiesta, las bodas del Cordero. ¿Qué es eso? Es la unión definitiva de la iglesia y Cristo. Porque a la iglesia se le llama la esposa y a Cristo el esposo, y habrá unas bodas en el juicio final, ¿no? Y hay que estar vestido con la justicia de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que ser un creyente genuino, que ha sido perdonado y justificado. Yo estoy vestido de Cristo, dice Pablo. ¿Por qué estoy vestido de Cristo? Porque Él es mi Salvador, ha muerto por mí, me ha justificado, yo ya no soy condenado. Todo el que entra a la iglesia sin estar vestido de la justicia de Cristo es un intruso. Asiste, pero no vestido con la justicia de Cristo, sino con su propia justicia. Y por eso se cree bueno, se cree santo, y la verdad es que es un hipócrita. Y el Señor fue claro aquí con ese asunto, ¿no? La iglesia, por eso nosotros predicamos permanentemente y decimos aquí en la iglesia, para ser miembro de la iglesia, usted tiene que ser regenerado. Tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber recibido en su corazón a Jesucristo como su único Salvador, porque no hay otro. Ya no necesitamos de nada más. No necesitamos, como en el Antiguo Testamento, de templos humanos, de sacerdotes que hagan sacrificios. No, ya está hecho el sacrificio de Cristo por nosotros. Estamos vestidos con la justicia de Cristo para la fiesta. Ese es el asunto. Bien, conclusión, hermanos.
cada vez se aclara y entendemos más que Jesucristo es nuestro único Salvador. Su sacrificio en la cruz por nuestros pecados es lo único que nos reconcilia con Dios. Nada más lo puede hacer. Jesucristo, nuestro Salvador, le quitó al pecado su poder. Tenemos ahora la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder vencer y no dejarnos seducir por aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está en contra de la voluntad de Dios? El pecado. Esa es la lucha diaria. El pecado seguirá esclavizando a todos aquellos que no creen en Jesucristo ni se rinden a Él en arrepentimiento, ¿no? Por eso Pablo lo dijo en Romanos 2:5. Miremos ese pasaje nuevamente, para que lo tengamos presente. Romanos 2:5. Ya lo leímos, ¿no? El Señor dice que si tenemos un corazón duro y arrepentido, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos guardando más y más cosas para la ira de Dios y de la revelación de su justo juicio, porque el Señor nos va a llamar a cuentas a todos. Un día de esto llegará el fin de este mundo impío y pecador. Así los materialistas y los científicos y los no sé qué y no sé cuándo y los sabios de este mundo digan que no, que eso es puro cuento, que eso todo seguirá igual. La verdad es que viene un fin del mundo, ¿verdad? El Señor ha prometido llevarnos con Él. ¿Cuándo será ese momento? No lo sabemos, pero vendrá el fin. Mateo 24:36 por último. Mateo 24:36. Mateo 24:36. Aquí en Mateo el Señor habló también de este asunto. Y podemos leer desde el 35. Mateo 24:35. Dice así, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, se acabarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo sé que ese tema de la venida de Cristo ha sido complicado y eso, hay muchas sectas que han caído en grandes errores, ¿no? A través de la historia, movimientos religiosos que han dicho Cristo viene y le han puesto fecha y han quedado en vergüenza. No, la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, pero que nosotros tenemos que estar preparados, sea que nos sorprenda la muerte, o sea que esto se acabe y venga el Señor, debemos estar preparados. Como dice el apóstol Pablo, no me importa, sea que Él venga, o sea que yo muera, o pase lo que pase, si yo soy de Él, pertenezco a Él, y le seguiré sirviendo con todo mi corazón. Entonces, hermanos, tenemos que estar vestidos adecuadamente, eso sí, perdonados, justificados, lavados en la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Eso es estar uno vestido adecuadamente para la fiesta de la salvación. ¿Usted está vestido adecuadamente? Será la pregunta. Para que cuando el Señor venga lo encuentre arrepentido,
perdonado, lavado, justificado, perdonado, todo eso. Es la pregunta que hay que hacer y que cada uno de nosotros tenemos que responder sinceramente. Hermanos, vamos a orar al Señor y que Él nos ayude a entender todas estas cosas que tiene aquí su palabra. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Porque aquí tu palabra dice que tú has entrado al cielo mismo, en cuerpo y alma, porque resucitaste de entre los muertos. Y que tú eres el Señor del universo y que vendrás por segunda vez a este mundo para darnos, Señor, la consumación final de nuestra salvación. Gracias, Padre, por esa promesa grande. Amado Dios, nosotros te pedimos que podamos, mientras estamos en este mundo, compartir el mensaje de las buenas nuevas. Decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados, que tarde o temprano tiene que ir a juicio, porque tú eres Dios juez justo, no amas la impunidad, no tendrás por inocente al culpable. Gracias, Señor, porque ya tú has perdonado nuestros pecados a través de ese perfecto sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú pondrás fin a todas las cosas. Y no importa si el mundo rebelde y pecador lo cree o no. Tú lo has dicho. El cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.